Es importante que lo que prediquemos lo mostremos con evidencia. El mundo está lleno de personas que predican un evangelio sin mostrar la realidad de ese evangelio. Amén. Entonces yo quise invitar a Virginia y seguiré invitando a otras personas para que nos cuenten qué pasó con la vida de ellos cuando fueron bautizados. Hermana Virginia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que eres una salmista y una predicadora que Dios ha estado usando poderosamente. Y sabemos que eres muy famosa en las redes sociales por la gracia de Jesucristo. Pero muchas personas posiblemente no conocen esa historia de cuando Dios te bautizó. Cuéntanos cómo fue, qué pasó. Muchas bendiciones, amados hermanos, a los presentes, a los que están mirando por las redes. Gracias, pastor, por invitarnos a compartir parte de este testimonio. Nací y crecí en el Evangelio y la primera vez que hablé lengua fue entre los 8 y 9 años. Algo que le decía a Dios: Señor, tantas experiencias que hemos tenido con el Espíritu Santo, ¿cuál puedo hablar? Y todas me resultan inexplicables, porque realmente la gente tiene que vivirlo, porque es algo que las palabras de uno le quedan cortas. Pero yo meditaba, y de esto quiero puntualizar. Una niña de 8 o 9 años, hablo en lenguas, porque en mi casa había un ambiente de oración. Papi oraba en las madrugadas. Todo el que iba a visitar: no se vaya, vamos a orar antes de irse. Entonces ya uno llama a los niños que dejen los juegos y todo, hay que orar. Algunos de mis hermanos, somos 7, pues no querían dejar los juegos y todo, pero yo siempre fui como amante del tiempo de oración. Siempre, mis cultos favoritos. Yo sé que era una niña rara porque los niños se duermen en los cultos de oración. No era mi caso, yo amaba ir al templo a orar. Entonces, cuando en una de esas visitas, no recuerdo quién visitó la casa, se hizo la oración acostumbrada para despedir a quien estaba. Recuerdo perfectamente todos los atuendos que tenía: vestido azul cielo, que lo había confeccionado mi mamá, tenía 2 chongos, dicen ustedes, en mi país 2 colitas. Y yo sé que se estaba orando tan profundo, porque no eran 3 palabras, eran unas oraciones en el espíritu. Y yo comencé a dar vuelta y a hablar en otra lengua. De ahí me querían relajar un poco diciéndome trompito. El trompito es algo que uno tira y hace así. Y como que me quise intimidar, pero yo decía: no importa, porque yo recibí al Espíritu Santo. Y cuando yo meditaba en esto, de esa primera vez que hablé lenguas, que dancé, que fue algo sobrenatural, yo dije: es inevitable hablar de la atmósfera y de quién era el pueblo de Dios en ese entonces. La iglesia amaba hablar en lenguas. Era como un regalo. Era una pasión. Que todos lo buscábamos. Era ¿verdad? una pasión. Todos decíamos: todos. Cuando yo lo tenga. Esa era la meta. Esa era la meta del pueblo cristiano antes. Y tenerla, y nos enseñaban a mantenerla. A mantenerla. Porque siempre nos hablaban: eso puede contrictar al Espíritu Santo. O sea, eran unos tiempos, yo no soy tan vieja, tan mayor, pero hace ya unos años. Y eran unos tiempos donde los niños podíamos ver a los papás orando. Nosotros podíamos ver a los papás fieles a los servicios. Podíamos ver a los padres hablando del Espíritu Santo. Es más, era una tortura, era un sufrimiento no hablar en lengua, pastor. La gente comenzaba a preguntarse: ¿por qué yo no hablo en lengua? ¿Por qué yo no he sido bautizado? ¿Qué yo tengo? Y bueno, y de hecho habían personas que miraban raro, como que tú no hablas lengua. No, es que tienes que hablar en lengua. Era raro no ser bautizado. Hoy es normal. Hoy es normal. Y cuando usted hablaba hace un momento, yo decía: wow, vamos en la misma línea, porque yo escribí aquí: Él es el que le da poder a la iglesia. Basado en hechos, obviamente recibiréis poder. Y puse: ¿por qué no tenemos más poder en esta tierra hoy en día? Porque se ha perdido el anhelo por la llenura del Espíritu Santo. Él es el que nos da poder, porque la iglesia no tiene el poder que debería. El mundo, los reyes de la tierra saben
quiénes somos nosotros. Correcto. Pero nosotros necesitamos volver a ese pueblito donde quizás solo había una güirita, una tamborita, Una tambora, pero eran unos coros del Espíritu, unos pisos de tierra, unos cultos del Espíritu. Y está bien el avance, la ciencia avanzó, tenemos que avanzar, pero ¿por qué razón se ha perdido el anhelo? Entonces, en ese entonces se nos enseñaba mucho a cuidar la presencia del Espíritu Santo. Era como prácticamente, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres salvo. Así, algo pasa contigo. así de exagerado era. Y todo el mundo quería. Y yo meditaba en mí como niña, porque yo decía, wow, la atmósfera correcta. Como yo, siendo una niña, anhelaba la llenura del Espíritu Santo y hablar en lenguas, porque yo veía una iglesia que clamaba por el Espíritu Santo. No mediante un canto, ven, ven, Espíritu Santo. No, era un anhelo. La gente lloraba por el derramar del Espíritu Santo. Y ahí comenzaron mis experiencias. Pero todos sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios, es su Espíritu que nos dio, que es un regalo, wow, el mejor de los regalos. Y quizás es el regalo menos cuidado. Y pastor, en ese entonces, cuando yo meditaba en esto, Dios me dijo, me ministró, es la palabra, de Gálatas 3:3, donde dice, tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vaya a acabar por la carne? Eso está en Gálatas. Gálatas 3:3. Gálatas 3. Sí, porque en Efesios 5:18 es que está ser lleno del Espíritu Santo. Y yo decía, wow, sin darnos cuenta hemos caído en necedades. Porque el mismo... Habéis comenzado en el Espíritu. Comenzaron bien. O sea que cuando una persona deja la vida del Espíritu para vivir la vida de la naturaleza, de la lógica, Dios lo considera un necio. ¿Por qué un necio? Porque quiere empujar lo que con la carne no se puede. Es un necio. O sea, uno puede terminar siendo un necio queriendo pastorear una iglesia en la carne por estrategia humana sin depender. Y esa la tengo aquí escrito. Hemos sustituido. Fluye, Virginia. Hemos sustituido. Usted me dijo 5 o 10 minutos. Dale, fluye. Sigo paro, Hemos están ahí. sustituido al Espíritu Santo por estrategias, por saberes humanamente hablando, como usted decía, y hemos caído en necedad. Y de hecho, como sabemos que la gente quiere algo del Espíritu, hasta se ha incurrido en inventar lo que no es del Espíritu. Correcto. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios contristado, apagado. Y yo meditaba en esa primera experiencia cuando hablaba en lengua. Para mí no hubo otro regalo mejor. Y yo pensaba en los niños, que de hecho son el blanco perfecto de Satanás, los niños y los jóvenes, los adolescentes. Pero yo era una niña que estaba rodeada de personas que amaban al Espíritu Santo. Una iglesia que amaba y que anhelaba al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, cada vez que puedo sentirlo, es inexplicable, pastor. Yo decía, ¿cómo yo puedo explicar esas cosas? Lo mejor que yo puedo aconsejarle a la gente, vívelo, tú vívelo. Y después intenta explicarlo y verá que no va a ser fácil, porque es algo inexplicable. Ahora bien, hay que saber que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Todo el mundo sabe eso y lo hemos repetido y lo hemos escuchado muchas veces. Es una persona que siente, es una persona que se le debe atender. A Él podemos clamar, pero también lo podemos contristar. A Él lo podemos amar, pero también lo podemos apagar. Entonces el problema es que muchas veces queremos una experiencia con el Espíritu Santo solo en el culto. No una vida. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, en mi caso, yo tengo una relación con Dios desde muy pequeña. Y yo siempre he tenido, como quien dice, el atrevimiento de decirle a Dios, hagamos pacto. Yo hago todo lo que tú quieras si tú no te separas de mí, porque si yo te perdí, mi vida no tiene sentido. Donde tú quieras llevarme, ok, llévame a lo que tú quieras conmigo, pero que yo nunca te pierda. Porque cuando tú conoces al Espíritu Santo y tú conoces a Dios y tienes una relación con Dios, muy difícil tú vives sin Él.
Muy, pero muy difícil tú te separas de Él. Siempre que tú sientes que te está desviando o te está descuidando, tú vuelves y grita por Él, clama por Él, llora por Él, porque sabe que nada en esta tierra va a hacer lo que hace Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Y de esas experiencias del Espíritu Santo de Dios, son esas experiencias que nos tiran, nos caemos, nos flojan la rodilla, escuchar a Dios, nuestros ojos espirituales se abren. La relación del Espíritu Santo es una relación que se consigue a través de la oración, a través de la palabra. Porque de hecho, cuando alguien quiere conocer de una persona, busca la biografía. Entonces, la biografía del Espíritu Santo también existe. La Biblia. Y está en la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros los creyentes tenemos tanta batalla para estudiar las Escrituras? Claro, creyente que no estudia la Escritura, aunque brinque aquí el domingo, no es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Porque lo que te da esa llenura es su palabra. Es como un anillo que no se puede desalmar. Palabra, oración, ayunar para morir a uno. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente empezó bien, Gálatas 3:3, por el Espíritu. Pero luego, yo tomo esto como una incomodidad de Pablo. Tan necios sois. Sí. Óyeme, y yo recordaba definitivamente esos años de antes. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú puedes tener una relación con Jesús, tú puedes tener una relación con el Espíritu Santo. Y es más que hablar en lenguas. El Espíritu de Dios es más que hablar en lengua. Claro. Es un amigo. O sea, escuchar al Espíritu de Dios que te guíe, que te hable en lo más mínimo, en el más mínimo detalle.